Hola a todos y todas, mi nombre es Tomás y les voy a grabar esta cápsula donde vamos a resolver dos ejercicios de ondas estacionarias. Ya, el primer ejercicio em, nos dice que tenemos una cuerda de largo L, ¿sí? Que esta cuerda que está aquí, que va a tener una masa total de m minúscula, que está sujeta por una persona encima de un edificio, ¿cierto? Y en el extremo inferior hay una masa de masa M mayúscula atada a la cuerda. Entonces nos dicen que en algún momento determinado se va a propagar un pulso desde arriba hacia abajo, y nos van a pedir encontrar, uno, la velocidad de propagación, dos, el tiempo en que se demora llegar ese pulso a la parte inferior, y estudiar qué pasa con la velocidad, o en realidad explicar qué pasa con la velocidad del pulso mientras este va descendiendo por la cuerda. Ya, entonces, para la pregunta A, vamos a partir, vamos a buscar la velocidad de propagación. Vamos a partir que la velocidad de propagación de una onda va a ser igual a la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de masa, ¿sí? Entonces, vamos a reconocer este eje, esta dimensión de lineal, ¿cierto? Que va a ser vamos a decirle que va a ser y hacia abajo, va a crecer hacia abajo. Y vamos a hacer un DCL de la cuerda, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en este eje Y, lo que vamos a tener es que la tensión de la cuerda va a ser igual a la masa que esté colgando el sistema, ¿sí? En este caso va a ser la masa de la caja M mayúscula, pero vamos a tener también que considerar la masa de la propia cuerda, ¿sí? Que no vamos a poder despreciar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar también la masa M, pero vamos a tener que hacer un cambio porque como es una cuerda y es un objeto, un objeto, perdón, extendido y no un objeto puntual como podemos simplificar la caja, vamos a tener que considerar la longitud, en qué tramo está, para poder encontrarle la fuerza que va a estar haciendo ese peso. Ya, entonces vamos a simplemente contraer esto en M más M de L menos I. Ahora, esta masa sub L menos I, que es la masa de la cuerda, bajo ese índice de las distancias, depende de cuánta distancia de cuerda va a haber en, en consideración para el sistema. Entonces, que es la llamada densidad lineal de masa. Entonces, nosotros sabemos que para un objeto vamos a tener mu, la densidad lineal de masa, igual a la masa total sobre la extensión lineal del cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver que esto es igual, es constante, ¿sí? Para toda la extensión. Entonces, vamos a definir ml menos i igual a la masa total dividido en la extensión total, pero multiplicado por la extensión relativa a la posición que estamos encontrando, ¿sí? Entonces, vamos a reconocer que esta va a ser la masa real de la cuerda para cada momento en i. Entonces vamos a tener que tensión es igual a G de M más M minúscula por L menos I sobre L. Y de esta forma nosotros nos vamos a dar cuenta que la tensión va a ser una función de I, o la profundidad o la distancia que hay desde la persona arriba del edificio hacia la masa. Ya. Entonces, reemplazando esto en esta expresión, ¿sí? Simplemente lo reemplazamos, velocidad de propagación igual a la raíz de m más m minúscula por
L menos I sobre L. Todo eso por la gravedad, ¿cierto? Va a ser la tensión. Y lo vamos a dividir en M sobre L, ¿sí? Que es esta densidad lineal de masa. Ya. Y con eso tenemos la primera parte que queríamos encontrar, ¿cierto? La velocidad de propagación. Ya. Bueno, entonces ahora simplemente vamos a reescribir esto por comodidad. La velocidad de I, ¿cierto? Que si la tensión es función de I, naturalmente la velocidad que es función de la tensión tiene que ser también función de I, ¿sí? Entonces la reconocemos como función de I como es y simplificamos un poco la expresión por simple comodidad, ¿sí? M por L más M factor de L menos I, todo eso por G dividido en la masa total de la cuerda. Ya, perfecto. Entonces, ahora lo que nos preguntan es encontrar el tiempo sub cero, el tiempo en el que el pulso tarda de llegar desde el comienzo hasta cero, hasta la parte inferior de la cuerda. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos es encontrar este tiempo sub cero en que este pulso que se va a generar aquí se va a mover con esta velocidad v de i que acabamos de encontrar hasta que llegue a esta posición, que es la que nosotros buscamos. Ya. Entonces, vamos a partir de la definición diferencial de la velocidad, ¿sí? Donde tenemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición en el tiempo, ¿sí? Que en este caso la posición va a ser la i, ¿cierto? Y considerando eso, lo que vamos a hacer es tomar que el diferencial del tiempo, ¿cierto? Va a ser igual a el diferencial de la posición sobre la velocidad, ¿sí? Que en este caso es función de i, ¿sí? Que vamos a separar las variables. Ya, entonces vamos a plantear. Nosotros, ¿qué nos interesa? Bueno, vamos a plantear aplicar teorema fundamental del cálculo. Vamos a querer integrar desde 0 a este t0, el diferencial del tiempo, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? El tiempo total en que ocurre eso. Y homólogamente vamos a tener que buscar los intervalos de integración de la coordenada espacial correlativos a ese tiempo, que en este caso va a ser de 0 a L, porque nosotros buscamos, ¿cierto? Conocer el tiempo en que este pulso recorre toda la cuerda, que recordamos que tiene una extensión de L y una masa de M minúscula. Entonces vamos a integrar de 0 a L toda esta expresión. ¿Y qué expresión vamos a integrar? El diferencial de I sobre la velocidad, que si recordamos es esta expresión de acá. Entonces vamos a poner acá raíz de M mayúscula por L más M factor de L menos I, todo eso por la gravedad sobre M minúscula. Ya. Y bueno, con eso nosotros integramos la diferencia del tiempo, ¿cierto? Vamos a encontrar este T0 que es el que buscamos. Mientras que si integramos este otro lado, vamos a tener 2 por la raíz de ml sobre m más L menos la raíz de ml sobre m, todo eso sobre la raíz de la gravedad. ¿Ya? Entonces este es el tiempo en el que se va el que se va a tomar el pulso en llegar a la parte inferior, ¿sí? Justo donde está conectada la cuerda con la masa. Y bueno, finalmente nos preguntan
nos pedían estudiar la tensión, bueno, en realidad la velocidad y la tensión em, de la propagación del pulso a medida que la posición de la dimensión espacial, es decir, a medida que nos vamos descendiendo acá, va variando. Básicamente, estudiar la tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esta expresión de la tensión. Entonces, nosotros tenemos que la tensión, creo que aquí, paste. Ya. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Si nosotros, bueno, recordemos que burdamente teníamos algo más o menos así, teníamos el y hacia abajo. Entonces, donde partíamos nosotros aquí en cero y llegar hasta la distancia L de la cuerda. Entonces, a medida que nosotros vamos descendiendo, es decir, que I va creciendo, podemos ver que la tensión va a ir disminuyendo, ¿sí? Y va a tener su punto máximo en I igual 0. Entonces sabemos que en I igual 0, sabemos que la tensión es igual a tensión max, ¿sí? Y va a ser mínima en el punto inferior. Sabemos que I en L, tensión es igual a tensión mínima, ¿sí? Porque si nos reemplazamos aquí el valor 0 al comienzo, vamos a tener que la suma, bueno, que el valor de las magnitudes de los términos que hay es el máximo, ¿sí? Porque lo único que está quitando tensión en este sentido es la altura. Y además sabemos cómo que la velocidad de propagación está directamente relacionada con la tensión, porque nosotros tenemos que la velocidad es igual a la raíz de la tensión sobre la densidad lineal, y tenemos la tensión acá, ¿sí? No sabemos cuán proporcional porque tenemos la raíz y tenemos la densidad lineal, pero sí sabemos que si la tensión crece, la velocidad va a crecer, y al revés también que si, bueno, para que la velocidad crezca puede crecer la tensión, ¿cierto? Y si la tensión baja, va a hacer que la velocidad baje también. Entonces, sabemos que el pulso disminuye la velocidad a medida que desciende de la cuerda, tanto como la tensión. De hecho, por el efecto de la tensión es que la velocidad va a ir reduciéndose a medida que va descendiendo. Ya. Entonces, el siguiente ejercicio, vamos a tener una onda estacionaria, ¿sí? De función y de x, t igual a 0,6 seno de 6 pi x coseno de 15 pi t. Una onda estacionaria en una cuerda fija en sus ambos extremos, ¿sí? Que va a tener un largo de medio metro y 0,003 kilogramos de masa, ¿sí? Vamos a poner aquí fija por 2, ¿sí? En ambos extremos. Entonces, nosotros vamos a buscar el modo de la cuerda, ¿sí? Vamos a buscar el modo armónico en el que está oscilando la cuerda en el momento bajo estas características. Determinar la posición, ¿sí? La posición de nodos y antinodos. Vamos a buscar, vamos a dibujar la onda, dibujar la oscilación. Queremos también encontrar la velocidad transversal y queremos también las ecuaciones previas, que son las dos ondas que forman la onda estacionaria, y finalmente encontrar la tensión de la cuerda, ¿sí? Ejercicio súper completo. Así que vamos a ver cómo lo podemos resolver. Ya. Bueno, lo primero siempre de todo ejercicio
bueno, obviamente después de leerlo, ¿cierto? Y más o menos tener una orientación de qué y cómo poder eh, resolver los problemas, es encontrar la información extra o de alguna forma, o reconocer la información escondida, entre comillas, del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer, ¿cierto? Que la amplitud es igual a 0,6, que el número de onda, en este caso, es 6pi, y que la velocidad angular, la frecuencia angular, perdón, son 15 radianes. Perdón, 15 pi radianes sobre segundo, ¿sí? Bueno, están todas las unidades en el sistema internacional, vamos a asumir eso, así que no hay problema con las unidades, ya. Entonces, nosotros sabemos bueno, queremos encontrar el modo de vibración de la cuerda. Entonces, partimos de la definición de la longitud de onda, ¿cierto? Que es igual a 2pi sobre k, el número de onda, que en este caso es igual a un tercio, ¿sí? Un tercio de metro. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que esta onda es una onda que está fija por ambos extremos, ¿sí? Es una onda estacionaria. Entonces, nosotros al reconocer la geometría del problema, nosotros sabemos que la forma general de la longitud de onda de una onda que está en estacionaria es igual a lambda igual a 2 sobre la extensión de la cuerda sobre n, el número de armónico en el que está vibrando, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos este valor de L, que nosotros sabemos que por el enunciado es medio metro, nosotros vamos a tener que N es igual a 3, ¿sí? Porque tenemos un tercio de lambda y también conocemos la longitud de la cuerda. Entonces con eso sabemos que la cuerda está oscilando, ¿cierto?, en el tercer armónico, ¿sí? Tercer armónico. Ya, ya. Ahora lo que nosotros queremos encontrar es la posición de los nodos y antinodos. Aquí. Entonces, bueno, partimos por los nodos primero. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabemos de los nodos? Los nodos sabemos que son estos puntos, ¿cierto?, donde la amplitud es nula, ¿sí? Nosotros sabemos que va a pasar que la ecuación de onda I de x, t tiene que tomar los valores nulos en esas posiciones, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí vamos a anular la coordenada espacial, ¿cierto?, a través de este término, ¿sí? Que es el que contiene el x, ¿sí? Lo que nosotros nos va a darle esa información. Ya, entonces, reconociendo esa información, nosotros sabemos que seno de 6pi x tiene que ser igual a 0. Es la condición, ¿cierto?, que nosotros vamos a encontrar, que vamos a tener que imponer para estudiar los nodos. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos traducirlo para poder avanzar? Nosotros, bueno, si aplicásemos la función arco seno, ¿cierto?, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que 6pi x tiene que ser igual a pi, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Como una función que está oscilando, ¿cierto? Nosotros tenemos que reconocer que para cualquier pi n, ¿cierto?, nos va a dar la misma solución, va a cumplir la restricción que estamos imponiendo, ¿sí? Y eso va a tener consecuencia de que esa posición relativa va a estar subindexada a Sn, ¿sí? Que lo vamos a definir como un natural, incluyendo el cero, ¿cierto? Entonces, bueno, encontrando esta restricción, ¿cierto?, del problema para resolver los nodos, además sabemos que este x sub n tiene que ser menor o igual a un medio, ¿cierto?, que es la extensión máxima de la cuerda, ¿sí? Por lo tanto, el problema tiene que estar enclaustrado dentro del dominio lineal del problema.
Entonces, si nosotros vamos evaluando nodo a nodo, ¿cierto? Partimos desde el 0, vamos a tener que, para x igual a 0, vamos a tener la posición 0, ¿cierto? Para x igual a 1, vamos a tener la posición 0,167 aproximadamente. Para x sub 2 vamos a tener 0,33 y para x sub 3 vamos a tener un medio, ¿sí? Y si nosotros seguimos iterando, vamos a toparnos con una inconsistencia con esta restricción, por lo tanto tenemos que detenernos ahí. Entonces nosotros sabemos que estos 4 puntos, ¿sí? Asumiendo que partimos desde la izquierda, van a ser la ubicación espacial dentro de esta cuerda de extensión, de extensión L, ¿sí? Digamos que aquí en 0, ¿cierto? Digamos que va a haber uno por acá y por acá. Esos van a ser los 4 nodos del problema de la cuerda, ¿sí? Entonces, ahora de forma homóloga se puede resolver esto para los antinodos, ¿cierto? Notando que en vez de que esta condición fuese 0, sea al contrario, fuese máxima, fuese la unidad, o bueno, fuese en realidad más menos 1, ¿sí? Pero nosotros sabemos que por simetría los antinodos tienen que estar ubicados en estos puntos intermedios, perdón, ¿no? En estos puntos intermedios, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que por simetría los puntos de los antinodos van a ser igual a 0,083, x2 igual a 0,25 y x3 igual a 0,417, ¿sí? Bueno, en el caso de, bueno, esto por, por simetría, ¿sí? Eso, bueno, en el caso que quisiesen desarrollarlo, como les decía, aquí simplemente imponen otra condición, ya que en este caso están estudiando los antinodos, ¿sí? Pero basta con reconocer que son simétricos. Por lo tanto, si aquí voy a tener un antinodo, perdón, voy a tener aquí y aquí un nodo, sé que se va a formar en esta posición el antinodo que va a ser la posición simétrica entre los 2 puntos, ¿sí? Ya, ya. Ahora, nos pide dibujar, ¿cierto? La oscilación. Eso, y ahora vamos a dibujar. Entonces, vamos a poner una recta, ¿cierto? Con 4 puntos, que van a ser los antinodos, ¿cierto? En donde estaban estos, en 0, 1 medio, 0,3, vamos a poner, 0,33 y 0,167, ¿sí? Que van a ser los nodos. Y vamos a dibujar la curva de la onda. Ya. Entonces, bueno, sabemos que la extensión total L igual a 0,5. Ya. Ahora, bueno, obviamente asumimos que esto, ¿cierto? Sean simétricas todas las amplitudes de las 3 oscilaciones, ¿sí? Ya. Ahora. Nosotros queremos encontrar la velocidad transversal que tiene la cuerda, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad transversal, que se denota b sub i, que también es una función de x, t, es igual a la derivada de la función o la posición de la onda sobre el tiempo, ¿sí? De i, x, t también. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente diferenciar, ¿sí? Vamos a correr esto un poco más abajo.
para poder traer esta función. Ok, la voy a copiar de nuevo. Y de x, t igual a 0,6 seno de esto. A ver, esto era 6πx 15πt. 6πx coseno 15πt. Ya, entonces si nosotros diferenciamos respecto al tiempo, toda esta parte de acá, ¿cierto? Va a ser constante. Entonces vamos a tener que esto es igual a 0,6 por seno de 6πx. Ahora, esta función tenemos que diferenciar y nos va a dar menos seno de, vamos a conservar el argumento, ¿cierto? 15πt y multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso va a ser 15pi. Sí, entonces nosotros simplificamos esto, nos va a dar menos 9pi por seno de 6πx seno de 15pi por el tiempo. Ya. Entonces, bueno, nos preguntaban encontrar la velocidad para un x estado. ¿Sí? Entonces, esta es la función de la velocidad transversal de la onda en todo momento, ¿cierto? Para toda la extensión. Y nos piden estudiar qué pasa con de toda la extensión de la cuerda, ¿cierto? De la extensión L de la cuerda. ¿Qué pasa con... No, en realidad, si esto mide 0,5, el x igual a 0,3, ¿sí? ¿Qué pasa con ese pedacito de la cuerda? ¿Cómo va a estar oscilando hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Que es lo que va a hablar la velocidad transversal, ¿sí? Nos va a decir cuán rápido o cuán lento está subiendo y bajando, que es el movimiento que tiene la cuerda, ¿cierto? Entonces, para poder saber eso, simplemente tenemos que tomar esta función de velocidad de x, t y llevarla a ese x igual a 0,3, t, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a tener que esto es menos 5,29pi, si es que nosotros evaluamos este x dentro del seno, ¿cierto? Por seno de 15pi por el tiempo. Ya. Entonces, esta es la función de la velocidad para hacer el elemento, digamos, diferencial, ¿cierto? De longitud de la cuerda. Y que, bueno, podemos encontrar que cosas interesantes que podemos hacer es, bueno, optimizarla, ¿cierto? Podemos ver cuándo la velocidad va a ser máxima, ¿cierto? Que en este caso sería cuando nosotros minimicemos la función del seno de 15πt, ¿sí? Entonces tenemos que buscar un tiempo, ¿cierto? Por ejemplo. Pero bueno, esta es la función de la velocidad transversal de la cuerda para este elemento x igual a 0,3. Ya. Ahora tenemos eso y queremos encontrar las ecuaciones que dan a paso, ¿cierto? La ecuación no estacionaria que hemos estado trabajando todo el ejercicio. Entonces, para poder entender esta parte, cuando tenemos que empezar a sumar ecuaciones de onda, bueno, que se traduce, ¿cierto? en ecuaciones trigonométricas, tenemos que recurrir a las ecuaciones de la prostáféresis, ¿sí? Entonces, la que seguramente nos más va a servir va a ser la suma de senos, ¿sí? Seno de alfa más seno de beta es igual a 2 seno de alfa más beta medios coseno de alfa menos beta medios, ¿sí? Entonces, si nosotros traemos aquí a ver si ahora sí la puedo correr.
Ups. Eso ahí. Eso. Ya. Entonces, si nosotros tenemos esto acá, podemos ver que tenemos justamente el seno y el coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a em, igualar los argumentos, ¿cierto? Para que den lo que estamos buscando. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? Que va a ser alfa más beta medios igual a 6πx y alfa menos beta medios igual a 15π tiempo. Entonces, bueno, aquí simplemente sumando verticalmente, restando verticalmente, podemos encontrar que alfa, ¿cierto? Va a ser igual a 6πx más 15t, mientras que beta va a ser 6πx menos 15 por el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos ya los argumentos de los senos. Y además sabemos que la amplitud 1 va a ser igual a la amplitud 2, que sí, y que es igual a un medio de la amplitud de la onda estacionaria. ¿Sí? Sabemos que la energía que haya en las ondas se va a sumar, al menos vamos a obviamente que se conserva la energía y todo. Y sabemos que la amplitud que lleva la onda estacionaria, ¿sí? Es resultante de la suma de las amplitudes de las ondas que la cruzan, ¿cierto? Entonces, tenemos que para la ecuación I1 de la primera onda va a ser igual a 0,3, ¿cierto? O 0,6 medios, ¿sí? La mitad de la amplitud anterior, por el seno de 6πx más 15π tiempo. Mientras que la segunda va a ser igual con la misma amplitud, ¿cierto? Y el argumento tenemos que usar el beta que encontramos, ¿cierto? 6πx menos 15π por el tiempo. Ya. Ya, y esas son las ecuaciones que van a dar paso, ¿cierto? a la ecuación, a la onda estacionaria de la cuerda. Ya. Y finalmente, nosotros buscábamos la tensión que hay en la cuerda, ¿sí? Entonces, ¿cómo partimos por la tensión? Siempre que tenemos la tensión, igual que en la ecuación anterior, tenemos que partir de que la velocidad de propagación es igual a la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de masa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la densidad lineal de masa es igual a la masa sobre la longitud, ¿cierto? Que en este caso nosotros las tenemos, ¿cierto? Tenemos que 6 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro, ¿sí? Porque en el enunciado teníamos esta información, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Tenemos que la masa es, 3 gramos, medio metro de cuerda. Entonces podemos encontrar aquí la expresión, ¿sí? ¿Qué más sabemos? También sabemos que, además de esto, tenemos una expresión para la velocidad, donde la velocidad es igual a la frecuencia angular sobre el número de onda, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que, bueno, si de la primera ecuación despejamos la tensión, tenemos que la tensión es igual a la raíz de la densidad lineal de masa por el cuadrado de la velocidad, ¿sí? Y si nosotros lo expandimos con esta información de acá, tenemos que es omega al cuadrado sobre k al cuadrado, ¿sí? Y ya que nosotros habíamos reconocido estos valores del enunciado, aquí tenemos que k es 6π y que omega es 15π. Podemos llegar, reemplazarlos y obtener que la tensión va a ser igual a 0,038 newton de tensión, ¿sí? Y así podemos describir todo lo que le va a pasar a esta onda estacionaria, ¿cierto? De una cuerda de
extremos fijos a lo largo de todos estos ejercicios.